Buenas tardes, ingeniero Herbert. En esta oportunidad voy a dar un ejemplo sencillo en la vida, que es en la vida cotidiana, acerca de cómo poder hallar la viscosidad cinemática de un líquido, bueno, en este caso del agua, que tiene una temperatura de 25 grados Celsius. Bueno, para empezar, primero voy a necesitar de un recipiente. Por otro lado, voy a necesitar de una regla. También voy a necesitar de una placa, bueno, está hecho de cartón. Y por último, lo que vamos también a necesitar es un apunte, ¿no? Para poner todos los datos correspondientes que tenemos en este ejemplo. Bueno, entonces primero lo que vamos a hacer es que vamos a llenar todo, que esté hasta el tope, hasta el ras, que el agua llegue hasta el ras, ya que es bueno. Como ustedes pueden ver, el agua ya está hasta el tope del recipiente. Entonces acá lo que voy a hacer, voy a introducir una placa. ¿Pero para qué? Esta es una manera de cómo yo puedo hallar la viscosidad de este líquido que tiene una temperatura, bueno, del agua, que tiene una temperatura de 20 grados Celsius. Bueno, para ello voy a apuntar que el líquido tiene 20 grados Celsius, una temperatura de 20 grados Celsius, el agua. Ahora lo que viene a hacer es mi placa, en este caso de cartón. Y bueno, a ver, lo voy a medir. Y tiene 10,5 de largo, 10,5 centímetros de largo y 6,5 centímetros de ancho. Bueno, eso también lo voy a poner por acá. Esta placa de aquí nos va a ayudar bastante. Esta placa se le va a llamar como la placa movible o la placa móvil. Y la segunda placa viene a ser la placa fija, que es la base del recipiente. Entonces, esta placa móvil se va a mover, bueno, cuando se le aplica una fuerza, vamos a hacer un aproximado para poder hallar la viscosidad del agua a 20 grados Celsius. Entonces se le va a aplicar una fuerza de 1 newton. Acá, ya que esta placa va a tener una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, al momento que bueno, se le da una fuerza a esta placa, va a moverse, ¿no? Va a tender a moverse. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, en esta ocasión es pequeño el recipiente, pero si hubiera sido más grande, cuando tú le aplicas una fuerza, va a tender a quedarse, ¿ve? Ya no es la misma velocidad que le das al inicio, ¿ve? Entonces, acá lo que va en contra del movimiento en los fluidos es la viscosidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le aplico una fuerza y esta se mueva, entonces el que va en contra de ese movimiento, en contra del movimiento de la placa, va a ser la viscosidad. Y por medio de ahí vamos a poder hallar la viscosidad cinemática. Muchas gracias. Bueno, una vez recopilado todos los datos que obtuvimos del ejemplo anterior acerca del recipiente y de la placa que era nuestro cartón, bueno, esto nos va a ayudar para poder encontrar o para poder determinar la viscosidad cinemática del agua cuando tiene una temperatura de 25 grados Celsius. Bueno, como hemos recopilado los datos, bueno, en este caso el agua, que su temperatura es 25 grados Celsius, la fuerza que se aplica a esta placa para determinar la viscosidad es de 1 newton, y al momento de aplicar esta fuerza a la placa va a tener o va a obtener una velocidad de 2 metros por segundo. Bueno, en este caso la placa móvil, que viene a ser nuestro cartón, está por sus
longitudes, el ancho y el largo, ¿no? En este caso el largo es 10,5 centímetros por 6,5 centímetros. Pero esto vamos a llevarlo a sistema internacional, en que vamos a llevarle a metros. 10,5 es como decir 0,150 metros y 6,5 es como decir 0,065 metros, que eso me va a dar igual a 0,006825 metros cuadrados. Ahí está. Esto es lo que determinaría nuestro área de nuestra placa. Eso sería nuestra área. Bueno, una vez hecho eso, acá tenemos un dibujo donde que, bueno, se detalla donde que hemos podido notar en el recipiente y con el cartón, ¿no? En este caso, el cartón, como les decía, venía a ser la placa móvil. Y es la parte o la base del recipiente que hemos retomado una partecita nada más, viene a ser la placa fija. Pero este tiene un nombre. ¿Por qué placa móvil y por qué placa fija? Es que se cumple una propiedad, ¿no? Se puede decir. Cuando esto hemos aplicado, a la placa móvil hemos aplicado una fuerza. ¿Una fuerza de cuánto? De 1 newton. Hemos aplicado una fuerza de 1 newton a esta placa, una fuerza horizontal. Entonces, una vez aplicado esta fuerza, la placa también va a obtener una velocidad. Entonces, este llega a tener una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, ¿qué les decía? Que cuando esto se aplica una fuerza, la placa se va a mover, pero va a llegar un momento donde que se va a detener. Ahora, imaginémonos que el fluido o este fluido, este es un fluido newtoniano, por cierto. El agua es un fluido newtoniano que esté por capas, por capitas, varias capas el agua. Entonces, cuando tú le aplicas una fuerza, digamos por la parte superior, una fuerza horizontal, y cuando tú aplicas una fuerza a esta placa, también vas a ejercer una presión a todas las placas que están más abajo de esta. Entonces, cuando tú aplicas una fuerza, también aplicas una presión. Y cuando tú aplicas esta fuerza, abajo también se va a mover. Estas plaquitas de abajo también se van a mover. Pero ¿qué pasa? La primera placa de arriba del agua, va a tener la misma velocidad que la placa móvil del cartón, en otras palabras. Va a tener 2 metros por segundo. Pero cuando ya nos vamos a profundidades, vamos a sumergirnos, la velocidad ya va a ser menos. Va a tener menos velocidad, así, poco a poco. Y va a llegar un momento en que va a llegar a la placa fija, donde que ya no va a tener ninguna velocidad. Su velocidad acá va a ser 0. Va a ser nula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es por ello que esta placa se le determina fija, ¿no? Porque ya la velocidad acá va a ser 0. No, esta placa va a ser estática, ¿no? Pero acá sí, cuando tú le aplicas una fuerza va a tener una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, a medida que se va sumergiendo, la velocidad va bajando. Es una degradiente de la velocidad, ¿no? Es una degradiente. Entonces, tú aplicas una fuerza. Cuando tú aplicas una fuerza, la velocidad en profundidades se baja, va a llegar a la placa fija, donde que su velocidad va a ser 0. Y por esa causa se determina que es una placa fija, porque ya no va a tener ninguna movilidad, no va a tener ningún movimiento, ¿no? Entonces, a medida de este procedimiento, nosotros podemos hallar la velocidad tanto dinámica como cinemática.
Pero en esta ocasión tenemos que desarrollar la viscosidad cinemática. Pero para llegar a la viscosidad cinemática, por cierto, la viscosidad cinemática se representa con V, bueno, con este símbolo, y va a ser igual a la proporción de la viscosidad. Este mu es la viscosidad. Esa va a ser la viscosidad dinámica. Bueno, eso va a ser la viscosidad dinámica. Que va a estar, bueno, va a ser una proporción con la densidad, ¿no? Por la densidad del líquido. Ese va a ser por la densidad del líquido. Bueno, entonces, para encontrar la viscosidad cinemática debemos primero tener debemos hallar la viscosidad dinámica. Entonces, para hallar la viscosidad dinámica, vamos a partir de algo muy fundamental. Entonces, como les decía, vamos a partir de la fuerza o del esfuerzo cortante. ¿Qué pasa con el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante es de la siguiente manera. Bueno, voy a decirlo acá. Viene así. Tau va a ser igual. ¿A qué va a ser el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante va a ser a medida que se haga una fuerza, esto, se va a ejercer, como les dije, una presión. Entonces, a medida que se hace una fuerza, va a ser el cambio de las velocidades. El cambio de las velocidades. Este cambio que pasa en el eje, bueno, si lo ponemos en el plano, va a ser en el vertical. Entonces, esto vienen a ser los cambios de velocidades. Quiere decir, es proporcional, o bueno, se puede decir, las velocidades que va a sufrir en el dy va a ser, bueno, va a multiplicar por una constante de proporcionalidad. Y ese constante de proporcionalidad es mu. ¿Y ese mu quién era? Bueno, acá está, ¿no? Ese mu era viscosidad dinámica. Entonces, ya tenemos. Vamos a partir entonces desde aquí. Entonces, el esfuerzo cortante, ¿qué es? A medida que se hace un esfuerzo para claro, esto hace un esfuerzo cortante. A medida que hace una fuerza a esto, va a haber una presión. Y esta presión es lo que forma esto, ¿ve? Si ven. Por eso, a medida que hace una fuerza, se va a ejercer una presión. Y es por eso que se le llama esfuerzo cortante. Y a medida que hace un esfuerzo cortante, también va a generar cambios de velocidades. A medida que va sumergiéndose poco a poco, ¿no? Son cambios de velocidad hasta llegar a cero. Entonces, multiplicado por una constante de proporcionalidad de la viscosidad dinámica. En este caso es se le puede llamar viscosidad dinámica o si no viscosidad absoluta, ¿no? Absoluta. Bueno, ahora esta viscosidad a qué se va, bueno, también a qué influye la viscosidad. ¿Por qué? Mira, a medida que como la velocidad va avanzando, entonces estas capas, como yo les dije, imagínense que hay capas. Entonces cuando hay capitas, entonces las capas, ¿por qué bajan la velocidad? Ahora les voy a explicar. Porque cuando chocan estas capas, un rozamiento, va a haber una fricción. Bueno, si hablamos en sólidos, ¿no? Va a haber una fricción. Y como sabemos que la fricción se interpone al movimiento, entonces esto va a hacer que se disminuyan sus velocidades. Ya. Entonces es por ello, pero en el fluido o en los líquidos, para que en este caso, como estamos en un fluido newtoniano, ya no se le llama fricción, sino se le llama viscosidad. Es por ello que la viscosidad hace que pase estas velocidades, cambien de velocidades. Por eso cambian de velocidad. Es por eso que el esfuerzo de rozamiento va a ser igual a una constante de proporcionalidad de la viscosidad absoluta por las variaciones
de velocidad, ¿no? Bueno, como les decía, entonces que la fuerza cortante, el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza, bueno, una fuerza que se le aplica una fuerza en una unidad de área, ¿no? Un determinado área. Entonces, hemos dicho que íbamos a reemplazar la ecuación 2 a la ecuación 1, que viene a ser que fuerza en un determinado, bueno, cuando se aplica una fuerza en un determinado área, va a ser igual a la constante de proporcionalidad, en este caso la viscosidad absoluta, que es mu, por las variaciones de velocidades con respecto en el eje Y. Bueno, el eje Y vemos que era el espesor entre el recipiente, entre la placa móvil y la placa fija. Entonces, eso viene a ser el espesor en el eje Y. Ahora, esto va a ser cambio de velocidades. Bueno, la velocidad. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora, lo que podemos hacer es despejar mu. La viscosidad absoluta va a ser igual a... va a ser fuerza por la velocidad. Y también el área va a ser multiplicado por... No. A ver. Que la fuerza va a ser multiplicado por el espesor, diré. Me confundí. Por el espesor. Y el área va a ser multiplicado por la velocidad. Entonces tenemos lo siguiente. Fuerza, que es 1 newton, multiplicado por el espesor, que teníamos 0,05 metros en sistema internacional. Y el área que tenemos también, que era 0,006825 metros cuadrados. Por la velocidad. La velocidad era 2 metros por segundo. Bueno, una vez vamos a calcular. Entonces, a ver, vamos a calcular, bueno, 0,05 entre 0. Bueno, tenemos acá, bueno, en la calculadora salió que era 3,663 y varios dígitos de 0. Ya, bueno, entonces vamos a redondearlo más a 3,663, pero eso debemos saber a qué va a ser igual. Es bueno, la unidad. Entonces sabemos que arriba estaba newton por metro, ¿verdad? Y abajo estaba metro cuadrado, bueno, por el área, por metro sobre segundo. Entonces, esto es fácil, ¿no? Esto hacemos así. La capa, bueno, se puede decir exteriores, o los exteriores multiplican también los internos. Entonces esto sería, ya acá simplificamos, ¿no? Esto por esto. Entonces vendría a ser newton segundo metro cuadrado. Esto de acá es igual que decir pascal por segundo. Entonces, ¿cuánto tenemos? Entonces podemos decir que mu, la viscosidad absoluta, va a ser 3,663 pascal por segundo. Entonces ya tenemos nuestra viscosidad. Esta es la viscosidad dinámica, también conocido como la viscosidad absoluta. Entonces, una vez obtenido esto, vamos a proceder a hallar la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática, que está representado de esto, va a ser igual a mu, la viscosidad del líquido, por la densidad del líquido, por su densidad. Entonces, tenemos... Entonces la viscosidad, acá es 3,663 pascales por segundo, dividido por la densidad. Bueno, sabemos que el agua
tenía de temperatura 25 grados Celsius. Entonces su densidad va a ser de 997,13 kilogramos por metros cúbicos. Entonces vamos a operar esto, ¿no? A ver. Bueno, tenemos como resultado de 0,03673 y más dígitos. Pero ¿en qué unidad? Bueno, sabemos que acá está pascales, ¿no? Pascales por segundo. Bueno, a eso le vamos a llevar a su anterior. Bueno, Pascal, ¿en qué era? Era Newton metro cuadrado por segundo. Y acá abajo tenemos kilogramos por metro cúbico. Entonces esto multiplicamos. Esto vamos a multiplicar. Una vez hechas estas operaciones vamos a multiplicar y también se simplifican. Newton también vuelve, que es bueno, kilogramos por la gravedad. Una vez hecho toda esa operación te va a salir que va a ser metros al cuadrado por segundo. Entonces podremos decir que la viscosidad viscosidad cinemática de mi líquido, que tenía 25 grados Celsius, va a ser igual a 0,0030 y bueno, se puede decir a redondear. Vamos a redondearlo y va a ser acá 37, ¿no? Por sus unidades va a ser metro al cuadrado por segundo. Entonces eso es lo que me estaban pidiendo y lo que ya tenemos de respuesta, ¿no? Que mi viscosidad de mi agua, que tenía 20 grados Celsius, bueno, ¿cuál es su viscosidad cinemática de mi agua de que tenía 20 grados Celsius? Es de 0,0037 metros segundos metro al cuadrado por segundo. Gracias.